Buen día, quien les habla es Chascamelani Lezama Quispe. Hoy yo voy a hablar acerca de los anticonceptivos para el curso práctico de ginecología que está a cargo de la doctora Yesenia Quispe Cruz. Aspectos generales. Los métodos anticonceptivos son sustancias, objetos o procedimientos que van a evitar que la mujer quede embarazada. Son de distribución gratuita para todos los ciudadanos y están protegidas por los derechos humanos relacionados a la esfera de la salud reproductiva y sexual. Los criterios para elegir un anticonceptivo van a ser 5. Va a depender de la eficacia, de los efectos adversos, los beneficios adicionales, el riesgo fetal y la elegibilidad médica. La elección asimismo va a depender ya sea de la edad de la paciente, de las comorbilidades que pueda presentar, del deseo reproductivo y de la disponibilidad de estos métodos. Existen métodos anticonceptivos, ya sean naturales y también artificiales. Entre ellos están los métodos de barrera físicos, los hormonales, en los cuales también están los anticonceptivos de emergencia, los intrauterinos y los métodos quirúrgicos o definitivos. Los naturales son poco eficaces y no son recomendables, con excepción del método de la lactancia materna, que sí tiene una eficacia alta. En los métodos artificiales, estos se dicen que son los más seguros y estos son los que recomienda la OMS para el control de la natalidad. Y las recomendaciones de la OMS se van a clasificarse en 4 categorías. En la categoría 1, no hay restricción del uso, por ello es que siempre se usa. En la categoría 2, las ventajas superan los riesgos y su uso es recomendable. En la categoría 3 se recomienda usar con precaución ya que los riesgos generalmente superan los beneficios. En la categoría 4 el riesgo del método es inaceptable, por lo cual se recomienda que no debería usarse. Adicional a ello, los anticonceptivos se van a clasificarse de acuerdo a la eficacia y la eficacia se va a calcularse con el índice de Pearls, que se refiere a la tasa de fallos por cada 100 mujeres durante un año de seguimiento, siendo muy eficaz cuando la tasa de falla es menos del 2%, eficaz cuando la tasa de falla es menos del 10% y poco eficaz cuando es más del 10% la tasa de falla. En resumen, hay que tener algunos puntos claves como la eficacia, que va a variar de acuerdo al método que se vaya a usar. Asimismo, muchos de estos métodos van a ofrecer beneficios adicionales no anticonceptivos, como es el caso del anticonceptivo hormonal. Asimismo, se va a elegirse el método más adecuado según la elegibilidad médica eh, como recomendación de la OMS. ¿Qué son los sacos combinados? Estos van a ser la primera línea hormonal, son los más seguros y beneficiosos. Consiste en combinar el progestágeno más estrógeno. El mecanismo principal va a ser el bloqueo del eje hipófisis ovario, el cual va a producir la anovulación central por inhibición de la liberación de las gonadotrofinas. Adicional a ello, la progesterona va a espesar el moco cervical, lo cual va a impedir el paso de los espermatozoides, la atrofia endometrial, lo cual va a impedir la implantación, y es por ello que el efecto anticonceptivo principal de los sacos combinados va a ser dado por la progesterona al inhibir la ovulación. Se va a administrarse juntos tanto el progestágeno como el estrógeno, ya que la progesterona detiene el crecimiento endometrial y puede llegar a producir la atrofia endometrial. Por ello es que al añadirse el estrógeno, lo que va a hacer es que se va a estabilizar el endometrio, va a controlar el sangrado e incluso regular los ciclos menstruales. Las presentaciones y vía de administración de los anticonceptivos hormonales puede ser por vía oral, que se va a darse de acuerdo a la dosificación, ya sea en una dosis, monofásico, bifásico o trifásico. Tiene una eficacia del 0.3 al 3%. Se inicia 1 a 5 días post-aborto, a las 6 semanas en las puérperas que no lactan o a los 6 meses sin lacta. Estos anticonceptivos se dice que son los preferidos para aquellos pacientes de 19 a 35 años que no tengan comorbilidades que contraindiquen su uso. Asimismo, si la paciente consume inductores enzimáticos como la carbamazepina, se dice que estos sacos pueden ser menos efectivos. Y la mastalgia ha sido el principal efecto que se ha encontrado tras su uso. Otras vías pueden ser los inyectables intramusculares que se aplican cada 30 días
y tienen una eficacia del 0.05 al 3%, o los parches que son aplicados mensualmente sobre la piel, y el beneficio conocido es que va a disminuir el vello y también el acné, pero un efecto adverso frecuente también se ha asociado a la mastalgia. Y por último, el anillo vaginal, que va a ser también aplicado mensualmente y tiene efectos adversos como el aumento del flujo vaginal y la mastalgia. ¿Qué efectos produce la toma de ACOS combinados? Disminuyen la carga hormonal en útero y también en el ovario. Es por ello es que van a reducir el cáncer de ovario hasta en un 50% y también el cáncer de útero. El primer componente, que es el estrógeno, cuando se da en dosis altas puede tener efectos adversos como las náuseas, vómitos y cefaleas. También la sensibilidad mamaria. Asimismo, aumenta el riesgo trombótico, ya sea de trombosis venosa profunda, infarto agudo del miocardio, riesgo de ACV, y aumenta el riesgo de cáncer de mama. El segundo componente, que es el progestágeno, es el que tiene la principal función anticonceptiva, tanto a nivel central como local, y ejemplos de ello tenemos a los derivados de la progesterona, como por ejemplo a la medroxiprogesterona, que característicamente va a producir una atrofia endometrial. Eh, También el acetato de ciproterona, que tiene más que todo un efecto antiandrogénico. Es por ello que es útil en pacientes que tienen hirsutismo, acné, en síndrome de ovario poliquístico. Ahora, en derivados de la testosterona, los de segunda generación, está el levonorgestrel, el cual puede aumentar la LDL, por lo cual se recomienda vigilar el perfil cardiovascular. Y en tercera generación está el norgestimato o el desogestrel, los cuales disminuyen el LDL, por lo cual tiene más riesgo trombótico. Luego están los derivados de la espironolactona, como un ejemplo la drospirenona, el cual produce menor retención de líquidos, a diferencia de los derivados de la testosterona. Y es por ello que este va a ser útil en síndrome de ovario poliquístico. Y ahora, con respecto a los beneficios de los anticonceptivos, estos reducen, como ya hemos visto anteriormente, el cáncer de ovario hasta en un 50% y también del cáncer endometrial. En el caso de que este método falle, dice que este produce menos incidencia de ectópicos en comparación con el dispositivo intrauterino, y también va a disminuir la incidencia de la enfermedad pélvica inflamatoria, así como va a disminuir el dolor menstrual, disminuye el sangrado menstrual anormal, y también los estrógenos van a reducir la patología de mama benigna, previenen lo que es la osteoporosis al inhibir los osteoclastos. Algunas contraindicaciones importantes que se han asociado al uso de los anticonceptivos hormonales sería en aquellas pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado o en trombosis venosa profunda, ya que los anticonceptivos orales combinados van a elevar la producción de los factores de coagulación. Asimismo, pacientes que presentan hepatopatías, o en aquellas pacientes que están embarazadas o están dando de lactar, ya que, como vimos anteriormente, va a bloquear la producción de prolactina. Anticonceptivos hormonales. Al dar la progesterona sola sin estrógenos, suele ser una opción ideal en aquellas puérperas que están dando de lactar, ya que el estrógeno bloquea los receptores de prolactina, por ello es que va a cortar la producción de leche. Asimismo, es una opción ideal en aquellas mujeres que está contraindicado el uso de estrógenos. El mecanismo de acción va a ser a nivel local, produciendo una atrofia endometrial, por ello es que va a dificultar la implantación o produciendo un espesamiento del moco cervical, lo cual impide el paso de los espermatozoides. Asimismo, puede tener un efecto central, produciendo una anovulación intermitente al inhibir la GnRH y disminuir el pico del LH. La eficacia va a depender del medio de administración. Se dice que el método más eficaz es el implante subtérmico con una tasa de falla menor al 0.05%, el inyectable con una tasa de falla cercana al 3%, y por vía oral en la mini píldora con una tasa de falla cercana al 8%. Comenzando con la vía oral por la mini píldora,
Tiene una eficacia del 0.3 al 8%. Su principal mecanismo va a ser la nebulización central y es frecuente que tras uso se presente lo que es el spotting, la mastalgia o la subida de peso por retención de líquidos. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que debe tomarse en horarios estrictos, ya que si se demora o se retrasa más de 3 horas, pues falla el método. Por otro lado, tenemos al inyectable de medroxiprogesterona, el cual se va a aplicarse por vía intramuscular cada 3 meses. Tiene una eficacia del 0.3 al 3% y el principal efecto adverso que este produce es el sangrado uterino normal al inicio. El 80% de las pacientes se dice que a los 3 años suelen presentar la menorrea y también es el causante de la osteopenia y también va a agravar el acné. Por último, el implante subtérmico del levonorgestrel es el más eficaz de todos los métodos anticonceptivos, ya que tiene un índice de Pearls del 0.05% al 1%. Este consiste en colocar 2 cilindros subdérmicos de levonorgestrel que tienen una duración de hasta 5 años, que tienen el efecto de producir un espesamiento del moco cervical. Algunos efectos adversos que se han asociado a su uso son el sangrado irregular en spotting o la menorrea en algunas usuarias, pero hay riesgos poco frecuentes que también se les ha asociado, como el aumento de la trombosis, el aumento del riesgo de cáncer de mama y también el aumento del riesgo de adenoma hepático comparado con otros métodos hormonales. Anticonceptivos intrauterinos. Estos van a ser métodos altamente eficaces de larga duración y reversibles. ¿Cómo funcionan? El DIU va a ser un cuerpo extraño dentro del cuerpo del útero que produce una respuesta inflamatoria local. Tiene efectos preimplantacionales, ya sea evitando que los espermatozoides progresen y se capaciten o impidiendo que el óvulo fecundado se implante. Estos son métodos recomendados en aquellos pacientes que no pueden usar métodos hormonales, ya sea porque presenten riesgo cardiovascular, hepatopatía, y por ellos que se indican en mujeres que son mayores de 35 años. Tienen una alta eficacia, con una tasa de falla anual de menos del 1 al 2%, y son de larga duración, suelen durar de 5 a 12 años, y su principal efecto va a ser a nivel local. El DIU de cobre tiene una duración de hasta 12 años y tiene una eficacia del 0.6 al 2%. Su principal mecanismo va a ser alterar la motilidad de los espermatozoides y se va a emplearse cuando la paciente no puede usar los métodos hormonales. Sus efectos adversos van a ser el dolor pélvico, los cólicos, la hemorragia uterina normal al inicio, y esta va a ser la causa por la cual se retira el DIU. También es por lo cual no se puede usar en aquellos pacientes que presenten un sangrado activo. El 2% se suele expulsar espontáneamente al primer mes de uso y también va a aumentar la incidencia del EPI. Puede causar también una EPI asociada a la actinomyces israelí, y por eso es que no se debe usarse en el caso de que haya una EPI actual, en el caso de que la paciente tenga una tuberculosis genital activa, ¿no? También si hay una hemorragia uterina normal de origen maligno, por el riesgo de que se pueda sembrar el cáncer, ¿no? El 5% de los fallos del DIU van a terminar en embarazos ectópicos, y se dice que si falla y se puede visualizarse los hilos del DIU, se suele retirar en la primera mitad de la gestación, porque este podría causar aborto hasta en el 50% de los casos. Y si se desea retirar y no se ven los hilos ni se detecta el DIU por la ecografía, se recomienda hacer una radiografía de abdomen. No se asocia a malformaciones, pero si se ubica detrás del saco gestacional, se recomienda que no debería retirarse. Ahora, con respecto al DIU de levonorgestrel, este tiene una duración de hasta 5 años y una eficacia que suele con una tasa de falla menor al 1%. Es por ello que se dice que este es más eficaz que el DIU de cobre, pero es menor que el implante. Su mecanismo de acción suele ser el espesamiento del moco cervical, también produciendo de esta forma una atrofia del endometrio. Eh, Disminuye o elimina el sangrado menstrual, por lo cual va a ser útil en aquellas mujeres que presenten una hemorragia uterina normal o en aquellas pacientes que son anémicas. Sus principales efectos adversos van a ser el dolor abdominal y los cólicos. Al inicio puede causar sangrado irregular o spotting. Gracias.
Ahora, con respecto a los anticonceptivos orales de emergencia, se va a utilizarse después de una relación sexual sin protección o cuando falla el método anticonceptivo. También está indicado en métodos de violación. El método más utilizado es el levonorgestrel, que contiene altas dosis de progesterona, que tienen principalmente efecto local sobre el moco cervical, produciendo el espesamiento, atrapando e inmovilizando a los espermatozoides. Si se administra antes de las 72 horas después de la capacitación de espermatozoides, se dice que tiene una posibilidad de éxito de cercana al 90%. ¿Cómo actúa? Eleva rápidamente la progesterona al pico máximo y tiene dos efectos. Antes de la ovulación va a hacer que se inhiba el pico de LH, por lo cual va a retrasar o impedir la ovulación, y después de la ovulación va a espesar el moco cervical, por lo cual va a atrapar y movilizar los espermatozoides. Las dosis va a depender si se da en una dosis, ¿no? Dando una tableta de 1.5 miligramos, o se puede darse dos tabletas de 0.75 miligramos cada 12 horas hasta 72 horas después de la relación sexual. No tienen efectos adversos, pero la principal complicación cuando se usa es el sangrado irregular o la metrorragia. No tiene contraindicaciones absolutas cuando se usa de forma ocasional. Alternativamente, otro método de emergencia es el dispositivo intrauterino de cobre, que puede colocarse hasta 5 días después de la relación sexual. Ahora, con respecto a los métodos de barrera, el condón es un método que va a actuar produciendo un bloqueo físico para impedir el paso de los espermatozoides. Puede asociarse a espermicidas como el nonoxinol 9, aumentando su eficacia por espesamiento del moco cervical. Su eficacia es relativamente baja, con una tasa de falla cercana al 15% en uso típico, y está contraindicado en personas que son alérgicas al látex. Su principal ventaja es que es el único método anticonceptivo que va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Es por ello que se recomienda en adolescentes con relaciones sexuales esporádicas, también en pacientes con candidiasis a repetición y en pacientes con cardiopatías o vasculitis que no pueden utilizar hormonas ni dispositivos intrauterinos. Asimismo, no representa riesgos durante el embarazo. Ahora, con respecto a los métodos naturales, estos presentan altas tasas de falla y por ello no son los más recomendados por la OMS. El más importante es el MELA, que se basa en la lactancia materna exclusiva. Tiene una eficacia del 1 al 2% y es un método gratuito y disponible. Para que sea útil es necesario que la puérpera de lactancia materna exclusiva, incluido, se tiene que dar durante la noche. Se debe confirmar el método con una consulta a los 42 días para ver si es que hay amenorrea, y el siguiente control es de 6 meses. El mecanismo se va a basarse en la elevación de la prolactina, la cual va a inhibir la GnRH, ¿no? También, entre otros métodos naturales, está el método de Billings o del moco cervical, que tiene una eficacia del 3 al 25% y consiste en evaluar la filancia del moco cervical. Cuando éste alcance su máxima filancia, nos indica que la paciente va a estar fértil por un periodo de 3 días. Los estrógenos van a aumentar la filancia del moco cervical, lo cual va a facilitar la capacitación de los espermatozoides. Por el contrario, los gestágenos van a disminuir la filancia del moco cervical, lo cual lo va a hacer mucho más espeso, pegajoso y no apto para los espermatozoides. Por otro lado, tenemos el método de Gino-Naus o método del ritmo, que tiene una eficacia del 9 al 25%. Se va a aplicarse a mujeres que van a tener ciclos regulares por al menos 6 meses. Este método va a consistir en restarle 18 días al ciclo más corto y luego 11 al ciclo más largo. Entre estos se va a formarse un intervalo de tiempo donde la fertilidad es posible, y por lo tanto es que en este periodo tendrían que evitarse las relaciones sexuales. Anticoncepción quirúrgica. Estos van a ser métodos de última elección y se van a aplicar si el paciente ya tuvo hijos, no es adolescente y no tiene ninguna limitación física, mental o social para decidir libremente sobre esta opción. El método masculino más seguro y eficaz es la vasectomía. Tiene una eficacia del 0.15%. Actualmente se realiza la técnica sin bisturí. La cirugía requiere una observación de 2 a 6 horas si el paciente fue operado en un centro de salud urbano o rural, respectivamente. Para garantizar la eficacia de este método, deben de ocurrir 20 eyaculaciones o transcurrir 3 meses desde la operación, en el cual se recomienda que el paciente use condón.
Y para confirmar el método se requieren dos espermatogramas negativos. Este es el método más económico a largo plazo, es el más seguro. Con respecto al método femenino, o también llamado cirugía de Pomeroy o ligadura de trompas bilateral, tiene una eficacia del 0.5% y se va a realizarse de forma ambulatoria, indicada en puérperas antes de las 48 horas posparto o pasadas las 6 semanas para evitar infecciones. La cirugía requiere una observación de 4 a 24 horas en el caso de que la paciente haya sido operada en un centro de salud urbano o rural respectivamente, y el control se suele realizarse a los 7 días. Sin embargo, se dice que esta es más riesgosa que la vasectomía, ya que tiene más riesgo de complicaciones en el caso de que sea una cirugía abierta, ¿no? Por la anestesia, el sangrado, en el caso de que se puedan lesionar los órganos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la anticoncepción quirúrgica, al ser permanente, se tiene que aconsejar solo a personas que no quieran tener más hijos. Eh, es un método permanente, es altamente eficaz y no va a afectar la vida sexual. Gracias por su atención, eso sería todo.